En nuestra meditación de la palabra de Dios hoy vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos sobre la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. En el capítulo 1, versículos 1 hasta el 8, el apóstol Pablo le habla a estos hermanos entrañables en su amor para el apóstol Pablo y escribe así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros y habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Queremos hablar hoy de este pasaje considerando el tema la iglesia que le ministró a un prisionero. La iglesia de Colosas, la carta o epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los colosenses, una de las cartas que yo encuentro más profundas y ricas del apóstol Pablo, profunda en su contenido en cuanto a Cristo, una carta en la que el apóstol Pablo manifiesta no solamente una expresión emocional en cuanto a la respuesta de cariño recíproco con esta congregación, sino también en la forma en la que el apóstol Pablo les habla de su relación con Cristo. El apóstol es renovado y es motivado mientras escribe esta carta a la iglesia de Colosas. Epafras trajo noticias de la iglesia que fueron un refrigerio para el apóstol Pablo. Este es el misionero fundador de la iglesia de Colosas. Él tiene un afecto profundo por ellos, una relación paternal en la parte espiritual con esta congregación. Y su vivencia con esos hermanos a los que él dejó organizados como iglesia es una relación profunda. Y esta relación es de respeto mutuo. El corazón de Pablo se regocijó con la noticia sobre la iglesia de Colosas. Cuando Epafras viene y le cuenta sobre cómo está la congregación, sobre el afecto de sus hermanos por el pastor fundador de esta iglesia. Y aparte de eso, la expresión de amor con la que ellos envían a Epafras para visitar al anciano apóstol en una situación difícil de vida. Obviamente las emociones de Pablo se revuelven y hay una emoción positiva cuando él recibe a Epafras, al pastor de aquella congregación después de Pablo, y oye del amor, del fervor, del compromiso de aquellos hermanos de Colosas. La pregunta sería, ¿qué fue lo que causó tanto gozo en Pablo en cuanto a estos creyentes? ¿Qué fue lo que le movió tanto las fibras de su corazón cuando él recibe noticia de los hermanos? Hay tres razones de las que nos habla este pedacito de la Biblia por el cual el apóstol Pablo está tan emocionado y tan lleno de gozo. Primero, la solidez de fe que tienen estos hermanos en su Salvador, en Jesucristo. Del versículos 1 al 4, el texto nos habla de la relación que él encuentra, que ellos sostienen con Cristo. Primero se identifica. Pablo está escribiéndole a esta iglesia de Colosas con Timoteo y van a enviar esta carta circular
a la iglesia de Colosas para que también todos en la ciudad puedan leer esta carta y recibir el cariño en respuesta de la expresión de afecto de ellos al apóstol Pablo. Versículo 2 dice: a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Para Pablo, esas dos palabras son muy significativas. Santos son personas que han sido separadas con un propósito especial. En Colosas hay un grupo de gente separada. Se separaron del mundo, se separaron de tradiciones de antaño para practicar algo completamente diferente y nuevo. Y a eso se les llama santos, gente que fue separada. Segundo, les llama fieles hermanos. Obviamente la noticia que él ha recibido de ellos es que son constantes, que están consagrados, que hay genuinidad en la fe de ellos. Para Pablo, estos eran creyentes genuinos los que habían en Colosas. Pablo sabía que eran genuinos y por lo tanto los llamó santos, porque había pureza en la consagración de ellos. Y Pablo se regocija de que ellos le eran fiel a Cristo. Qué bueno encontrar gente que por su testimonio uno puede ver que tienen una fidelidad comprometida, que hay lealtad genuina en su relación con Dios. Con solo escuchar sobre ellos lo llenaba de gratitud. Saber de los hermanos no era como el tiempo de hoy, que por Twitter o Facebook o medios masivos de comunicación podemos saber lo que está pasando en otros rincones del mundo. En el tiempo del apóstol Pablo no había internet, no había telefónica, no había ningún tipo de estos medios de comunicación que nosotros vemos. Hoy podemos hablar con alguien viéndole su rostro en un teléfono, pero en aquel tiempo no. Entonces, recibir noticias de aquella gente que hace unos años no puedo ver y escuchar los nombres de ellos y el testimonio de ellos uno por uno, para Pablo era una experiencia emocionante. Pero no solo escuchaba sobre ellos que estaban bien, sino escuchaba sobre ellos que estaban agradecidos. Y Pablo ahora se siente lleno de gratitud por escuchar lo positivo sobre lo que estaba pasando con aquellos hermanos. Pablo se encuentra orando por ellos con frecuencia y se lo menciona en su carta. Con frecuencia, cuando menos lo pienso, estoy orando por ustedes. Qué hermosa relación. La fidelidad de ellos llenaba de gozo el corazón del apóstol Pablo. La fidelidad era evidente porque la oración de aquellos por este y de estos por aquello era continua. Cuando Epafras viene y le cuenta al apóstol Pablo que allá en la congregación de Colosas siempre oramos por ti. Los hermanos en los cultos de oración oran por ti. Cuando hablamos de misiones, oramos por ti. Obviamente, Pablo se llena de felicidad porque estos hermanos han mostrado lealtad en su cariño a ellos. La fidelidad de aquellos hermanos se hacía evidente, no solo en sus oraciones, sino en su determinación de dar y apoyar para la obra. Cuando Epafras viene a Pablo, viene como misión de viaje traerle una ofrenda para ayudar y sostener al apóstol Pablo. No solamente oraban por él, también invertían en su ministerio. Y esto llena al apóstol Pablo de gozo, porque hay fidelidad en el alma de aquellos y eso le llena su alma de gozo. Hace un tiempo leí un libro de Spurgeon, un gran predicador del siglo pasado, y él solía decir: un poco de fe lleva tu alma al cielo. La fe madura baja el cielo a ti. La fe madura baja el cielo a ti. Bueno, en las dos partes está el apóstol Pablo. Por un poco, claro que sí. Estos hermanos de Colosas como él, por causa de la fe en Jesucristo, sabe que tienen un lugar en el cielo. Que ya nuestro destino no es este mundo. Nuestro destino es nuestra casa futura, donde Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces la fe de unos, la fe del apóstol, se une y se
madura en este sentido. Y por supuesto, entonces, ahora no tenemos que esperar a ir al cielo. Ahora el cielo está aquí, porque podemos regocijarnos en los efectos del cielo mientras que vivimos en la tierra. ¿Por qué causa Pablo tenía tanto gozo? La segunda causa, primero, la solidez de la fe de aquellos hermanos en el Señor. Y segundo, su amor genuino por todos los creyentes. El versículo 4 me impresiona. Habiendo oído vuestra fe en Cristo y el amor que tenéis a todos los santos, del amor que tenéis a todos los... No solamente hablan de amar al apóstol Pablo, su misionero fundador. Aman también a Epafras, el pastor que tienen en el momento. Pero también el reporte de Epafras les habla del amor de estos hermanos al resto de la hermandad, al resto de los creyentes. Qué gran reputación para cualquier iglesia. Una congregación de individuos llenos de amor los unos por los otros. Podríamos decir en la palabra de Jesús que el amor es el sello del discipulado. Jesús dijo: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, en Juan capítulo 13, versículo 35. El amor es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, dice primera de Juan capítulo 3. Ya hemos pasado de condenación a vida eterna, y esta experiencia en el tránsito de estar perdidos a haber sido hallados, de vivir en las tinieblas, a pasar al mundo de la luz, eso nos inunda de un amor que es sobrenatural, el amor de Dios. Sin amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, nada somos. Sin amor, nada podemos hacer. Pero gracias a Dios por su amor hacia nosotros. Y ese amor, cuando llegó a nosotros, nos hizo capaces de amar. El amor por los santos, el amor por los creyentes, debe manifestarse en los que más cerca tenemos. Hay gente que pretendería que amo a todos los creyentes del mundo, pero tienen un atravesadito en la congregación a los que no pueden soportar, o no pueden tolerar, o no pueden pasar. Pero déjame decirte que el amor se va a manifestar primero en las relaciones cercanas. Y parece que el reporte que recibe el apóstol Pablo de Epafras es que había un amor genuino, un amor profundo, un altísimo respeto y apoyo en la hermandad de esta congregación de Colosas. Su amor se hace evidente, y va a ser evidente porque el amor de Dios está en ellos. El amor se manifiesta en casa. El amor es manifiesto entre los más cercanos. Podríamos ir a la iglesia y amar a todos los hermanos, pero de pronto llegamos a casa y encontramos que dentro de los que viven en casa hay hostilidad y raíces amargas y resentimientos. Entonces nos preguntamos, ¿será genuino el amor de la congregación cuando encontramos que este congregante vive con amargura en su casa y que no tolera a los miembros de la familia? Déjame decirte que el amor debe manifestarse en casa. El amor que se manifiesta en casa fácilmente se va a expresar en la vida de la iglesia. El amor es el exterminador de las riñas, porque el amor construye el compañerismo, construye la cercanía, hace puente por encima de los conflictos, de las desavenencias. El amor es más poderoso que las diferencias. Entonces, el amor va a ser el factor que determina si hay genuinidad o no en una relación. Con razón, el apóstol Pablo se siente refrescado con estas noticias de la iglesia de Colosas, porque hay amor genuino entre aquellos creyentes. ¿Qué fue lo que causó tanto gozo en el apóstol Pablo cuando oyó de ellos? Bueno, primero por la solidez de su fe. Segundo, por su amor genuino entre unos y otros. Y tercero, por la esperanza segura guardada en los cielos para ellos.
Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Claro que Pablo, cuando escucha sobre estos hermanos y sobre la sólida fe de ellos y el amor genuino de ellos entre ellos mismos y hacia él, ahora entonces viene a encontrar que la esperanza que les es común, la esperanza del apóstol Pablo, la esperanza de los hermanos de Colosas, la esperanza de los jóvenes de la iglesia de Colosas. Esta esperanza que sabemos, tenemos seguridad de que cuando partamos de esta tierra nos iremos para estar para siempre con el Señor en los cielos. El cielo era una realidad para estos creyentes de Colosas. No era un asunto de a ver si la hago, o Dios sabrá si llego al cielo, o bueno, todo depende de Dios. Estos hermanos creían realmente que por su relación personal con Jesucristo, por haber obedecido al Evangelio, tenían su nombre inscrito en el libro de la vida eterna y tenían su espacio asegurado en el cielo. Este mundo no era el hogar permanente de los hermanos de Colosas. Ellos podían comunicar abiertamente que mi ciudadanía está en los cielos y que mi residencia futura es el cielo. El mundo no es mi hogar, dice una antigua canción. Ellos añoraban y vivían proyectándose para el cielo. Sus planes a largo plazo no eran en la tierra, ni estaban planeando cuál es el mejor panteón donde me puedan enterrar para mi lugar de descanso en cuanto a la tierra. Ellos estaban enfocados en cuanto al reino venidero. Ellos estaban enfocados en cuanto a viviré con Cristo para siempre, como Él prometió en Juan capítulo 14, para que estemos para siempre con Él. Ellos deseaban y hacían acumulación para la eternidad. Jesucristo habló de haceos tesoros en el cielo y no en la tierra. En la tierra el ladrón mina y hurta y las cosas se corrompen y se dañan. Pero hagan tesoro, guarden los grandes valores o las cosas de valor en los cielos. Y estos hermanos vivían proyectándose hacia el cielo, acumulaban sus tesoros en el cielo. ¿Dónde están guardados tus tesoros? ¿Dónde están guardadas las cosas de más alto valor para ti? A veces algunos ponen en una cajita de un banco sus joyas o documentos importantes, no sea cosa que un fuego en la casa me los vaya a quemar. Pero estos creyentes de Colosas, ellos sabían que su futuro es la eternidad con Cristo, en la gloria con Cristo. Entonces su motivación en el camino del servicio cristiano era hacer mis tesoros en el cielo, guardarlos allí, donde hay seguridad. Algunas personas viven la vida existencial, la vida del momento, pero el cristiano que madura, sabe que el mundo no es su destino. Y si bien es importante vivir el momento y aprovechar las oportunidades del momento, nuestra vida debe proyectarse hacia las cosas eternas, porque no fuimos diseñados para quedarnos en esta tierra por mucho tiempo. La pregunta de nuestra meditación en la conclusión sería: ¿cómo son afectados los demás con tu fe? ¿Cómo son afectados los demás con tu fe, esperanza y amor? Parece que estos hermanos de Colosas tenían una experiencia que era contagiosa, que afectaban a los demás positivamente. Inclusive cuando el apóstol Pablo escucha el reporte de cómo viven aquellos hermanos a los que hace tiempo no veo, él se da cuenta y le impacta y le afecta a él la fe sólida, la esperanza genuina y el amor genuino de estos hermanos de Colosas. ¿Tu vida es el refrigerio para otros? Especialmente cuando pensamos en
las personas que te ayudaron a caminar tus primeros pasos en la fe, cuando ellos oyen hablar de ti años después, ¿es un refrigerio para ellos escuchar sobre lo que está pasando en tu vida o será una experiencia de desánimo? Qué feo que mi hermana o mi hermano se enfrió o se apartó o soltó el arado o quitó sus ojos de Cristo y lo puso en otras cosas. Pero qué bonito es cuando oímos a un hermano de quien hace años que no sabemos y de pronto lo que escuchamos es su fidelidad, su lealtad a las cosas del Señor y siempre habla de ti con agradecimiento. Eso trae refrigerio a nuestra vida. La pregunta sería, ¿qué podríamos hacer nosotros hoy para ministrarles a otros? ¿Cómo podríamos nosotros, con nuestro vivir diario dentro de nuestra vida cotidiana, tener un testimonio que cuando otros oyen hablar sobre lo que está pasando en nuestra vida, que ese testimonio sea un refrigerio que les anima y les motiva a seguir adelante? ¿Cómo es tu vida? ¿Vives una vida que honra a Cristo y que bendice a tus hermanos? ¿Cuántas personas habrán que te conocen y que conoces y que hace años que no compartes con ellos o no compartes contigo? Por cuestiones de migración, por cuestiones de dónde vivimos, en fin. Cuando oyes de ellos, ¿te motiva? ¿Te sientes contento? ¿O te da dolor cuando te enteras que alguien soltó el arado, quitó la mirada de Cristo y la puso en las circunstancias? ¿Lo que ellos oyen decir de ti les motiva o les desanima? Bueno, esta iglesia de Colosas le ministró a este misionero no solamente con la ofrenda que mandaron, sino con el reporte de vida que el apóstol Pablo recibió sobre estos amados hermanos de Colosas. Dios te bendiga.